Listo, entonces hoy eh, tenemos en nuestro gran seminario pues un tema, digamos, que nos ha acompañado históricamente a todos los que estamos relacionados con lo quirúrgico, ¿cierto? Y son las infecciones de sitio operatorio. Increíblemente, pues, a una hora después de que tenemos institucionalizado el lavado de manos, eh, la antibiótico terapia como profilaxis, los protocolos de asepsia y antisepsia. Este sigue siendo un gran reto base en la cirugía, es algo en lo que primero piensa pues el cirujano antes de operar. Vamos a hablar concretamente entonces de las infecciones en cirugía de cráneo y entonces vienen las preguntas pues básicas o que intentaremos responder eh, o decir cómo está el estado del arte en estos momentos respecto a eso. Entonces vamos a indagar cuáles son los factores de riesgo, controlables o no. Vamos a evaluar entonces cómo estamos o qué cambios ha habido en cuanto a la profilaxis, cuándo se sospecha, cuándo estamos sospechando entonces una infección de sitio operatorio en cráneo, cómo estudiarla y el manejo médico o quirúrgico. Entonces es muy variable el diagnóstico de la infección postcraneotomía en su epidemiología. Hay bibliografías que mencionan un 1%, otras van hasta el 10%. Eh, en cuanto al porcentaje, 60% de ellas entonces son infecciones superficiales y los otros se reparten entre meningitis y las infecciones que ya están más relacionadas al parénquima, ¿cierto? El absceso especialmente, bueno, y también el empiema. Un porcentaje muy importante a nivel global es entonces comprendido por el estafilococo aureus, aunque como vamos a ver más adelante, los estafilococos coagulasa negativo y otras bacterias anaerobias también son importantes y han sido subdiagnosticados en su epidemiología. Hay una caracterización topográfica y entonces podríamos hablar, al menos como nos lo propone el libro de Human Win, una localización pues topográfica. Tendríamos entonces las relacionadas a las incisiones superficiales, la infección incisional superficial, especialmente asociada a flora comensal, como es el estafilococo aureus y el estafilococo coagulasa negativo, pues el más representativo y que conocemos es el epidermides, y que a nivel clínico lo podemos apreciar con un eritrema que es perilesional, hay una inflamación también perilesional y una supuración. Puede haber una supuración, puede haber un componente de granuloma que puede ser un diagnóstico diferencial entonces en estos pacientes. Tenemos entonces también la localización ya subgaleal, que además está estrechamente relacionada al rodete óseo y que también tiene una relación entonces con flora comensal propia de la piel y donde aparece entonces un componente importante a menudo subdiagnosticado por los clínicos y por los quirúrgicos, donde, bueno, tenemos el estafilococo aureus, el coagulasa negativo, pero tenemos el propionibacterium agnes, eh, que tiene una característica, al menos diagnósticas, que habitualmente no lo vamos a encontrar en los cultivos aerobios, pues de hecho debe ser anaerobio y de 10 a 14 días hay que esperar para tener un diagnóstico por esta bacteria, que como vamos a ver adelante, epidemiológicamente es importante, puede estar asociada entonces a infecciones indolentes y esta característica hace entonces que tengamos un real subdiagnóstico de esta bacteria habitualmente y en la práctica clínica es raro entonces
primero, tomar un cultivo adecuado de una infección superficial, eh, precisamente por la exposición pues, que se tiene al oxígeno. Y segundo, entonces, tomarlo anaerobio. Es algo que a veces uno no ve comúnmente en la práctica clínica y que tiene importancia. Los síntomas entonces son, igual que en la incisional superficial, el eritema perilesional, la inflamación, la supuración y también puede ser la exposición del rodete o el material, como vemos en la imagen de la esquina inferior izquierda. Tenemos entonces infecciones asociadas concretamente pues, a la craneoplastia, que puede ser autógena o sintética, y donde entonces ahora surgen unos gérmenes actualmente nosocomiales ya importantes, que además del estabilo aparece el bacilo gram negativo, eh, me disculpan ahí la N, y el Propionibacterium agnes. Ese compromiso entonces del rodete puede venir tanto desde la inoculación pues, quirúrgica o desde la incisión quirúrgica o inclusive también entonces desde la apropiadura. A nivel entonces ya de órgano tenemos las infecciones más profundas donde está comprendido el empiema subdural, donde también es importante entonces el bacilo gram negativo y los grupos de Streptococcus, de los cuales un porcentaje aproximadamente el 50% tienen facultades anaerobias. Aparece entonces un componente clínico, más allá pues de lo que se evalúa superficialmente como el eritrema, la inflamación, sino que aparece entonces ya el paciente encefalopático que tiene convulsión. Entonces es el paciente en el que debemos sospechar esto, además porque no siempre vamos a ver una inflamación desde o una etiología desde afuera hacia adentro, no siempre vamos a ver signos infecciosos externos, locales. Y tenemos el absceso cerebral, donde también tenemos ese componente de convulsión, encefalopatía, concretamente la focalización relacionada pues topográficamente a la ubicación de esta lesión y el componente pues de náuseas y emesis relacionado también a efectos de masa que pueda tener esta lesión. Igual que en el empiema, hay un componente importante entonces de bacilo gram negativo y de Streptococcus. Y digamos pues que su etiología puede estar, eh, digamos, ya un poco relacionada al origen hematógeno, independientemente del paciente sea quirúrgico, no, muchas veces pueden quedar colecciones, hematomas, sangrado del lecho quirúrgico, o bueno, zonas de infarto que sirven de nicho para la localización entonces eh, de bacterias llevadas por el torrente sanguíneo, por algún otro contexto relacionado a una endocarditis, a la salud oral, otras complicaciones del paciente. Otro reto diagnóstico entonces es la meningitis posquirúrgica, como vimos ahorita en la etiología, digamos pues que es un poco menos frecuente de lo que son las infecciones superficiales o las otras de órganos, sin embargo allí sigue especialmente entonces aparece el bacilo gram negativo y el paciente pues ya va teniendo unos signos de meningismo, fiebre o cefalea que igual son digamos de un desarrollo más insidioso que en el paciente que tiene eh, una meningitis aguda espontánea. Hay factores de riesgo asociados, en este caso, esta investigación de la revista de control de la infección y de la resistencia antimicrobiótica establece pues unos factores de riesgo, que más adelante vamos a ver, pero especialmente tomó a unos pacientes en un estudio prospectivo, casi 600 pacientes que fueron sometidos a craneotomía y se evaluó la epidemiología de microbiológica. Se encontró entonces que de esos 595 pacientes, 15% desarrollaron una infección de sitio operatorio. De esos 15%, 73% la desarrollaron de órgano espacio, componente importante, 67 pacientes. Eh, e increíblemente, pues miren aquí la epidemiología, por ejemplo,
cómo no se relaciona con la epidemiología de hace 10 años que se mencionó ahorita, que está reportada en el CS de Atlanta. Tenemos entonces casi que empatados este es el propio Propionibacterium agnes que cambió de nombre, ahora se llama Cutibacterium agnes, un 23%. eh, Empatado, realmente aquí se me fue pues esta cifra del epidermidis es un 22%, pues muy cercano entonces al del Cutibacterium agnes, que recordemos tiene características anaerobias y usualmente es subdiagnosticado. Y en tercer lugar, muy cerca entonces está el estafilo meticilino sensible, ya digamos en un porcentaje mucho más mínimo y afortunadamente con un 3.3% está el resistente y no es despreciable entonces en cuanto a gram negativo la presencia del Enterobacter cloacae con 12.1% y de la Pseudomonas aeruginosa, que no se discrimina si es resistente o no, que tiene un 5.5%. Entonces, digamos que en este estudio prospectivo eh, ya se comienza a ver la importancia del estafilo coagulasa negativo y de los anaerobios como participantes, además del estafilo, pues prácticamente por partes iguales en los pacientes infectados. Como factores de riesgo, hay unos factores de riesgo que, digamos, no son modificables, que pueden pertenecer mucho a la condición fisiológica y hay otros que pueden ser modificables desde la mejoría de las condiciones del paciente o desde la práctica quirúrgica. Entonces no es un secreto que a nivel del sistema nervioso central hay menos penetrancia de anticuerpos, especialmente por ejemplo en los niños, la IgM pasa poco la barrera hematoencefálica, eso los hace más susceptibles a gram negativos, por ejemplo. Es cierto que la inflamación per se aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, esas moléculas de más alto peso molecular, valga la redundancia, la piel, la integridad de la piel, la condición de la piel, eh, la exposición o daño de la piel, por ejemplo, la radiación, son factores de riesgo importantes en el desarrollo de infección de sitio operatorio. La presencia de tumores, el paciente que fue sometido a una resección, por ejemplo, de un glioma, digamos que entre más mal diferenciado sea el tumor, entre más factores inflamatorios o interleuquinas inmunosupresoras haya liberado ese tumor, más riesgo hay de infección, la edad avanzada, el paciente obeso o el paciente que tiene hipoalbuminemia como marcador de desnutrición, igualmente el diabético no controlado, y con cifras fuera de metas de glucosa perioperatorias tienen factor de riesgo para el desarrollo de la infección del sitio operatorio. Pacientes que tienen un riesgo anestésico, un asa superior igual o superior a 2 o pobre estado funcional, la fístula de líquido cefalorraquídeo tiene una gran asociación con el desarrollo de infección de sitio operatorio. El paciente que es sometido a reintervención temprana o múltiple o cuya cirugía dura más de 4 horas, el solo concepto de cirugía emergente es una asociación de factor de riesgo para infección, igual que las cirugías que se consideran limpia, contaminada o contaminada. El RR, por ejemplo, cuando una cirugía ya lleva 2 horas, es aproximadamente 12.6, si es de 3 horas prácticamente, entonces se duplica. Y el Royal College of Surgeons en el 2019, entonces, digamos que logra con fiabilidad estadística eh, establecer estos 4 factores de riesgo importantes o como marcadores para infecciones de cirugía. La supuración por la herida, digamos que fue la más relacionada, y pues si nos fijamos, no solo es un factor de riesgo, sino que también eh, hace parte de la clínica para sospechar la infección. Eh, el paciente entonces que hace uso de dexametasona, el paciente que es sometido a instrumentación que queda con material exógeno o cuya cirugía dura entonces más de 3 horas.
Ya en el 2011 entonces se hablaba de tener unas medidas generales, más allá entonces de la parte quirúrgica, que podrían disminuir la incidencia pues de la infección de sitio operatorio, si bien no hay una fiabilidad estadística importante, pero es un hecho que así como mencionamos la hipoalbuminemia como marcador de infección de sitio operatorio, el soporte nutricional es importante, y hay estudios que describen pues que inclusive por algo de 5 días de soporte enteral en los pacientes pueden disminuir un poco la tasa pues de infección operatoria, el control de la glucosa operatoria, la minimización de corticosteroides. Como vimos, hay una relación pues con un OR superior a 3 con el uso de dexametasona, el cierre y la hemostasia cuidadosos en el sentido de evitar entonces el inóculo bacteriano desde la flora comensal de la piel, y también de evitar nichos o lechos de crecimiento bacteriano a través de la formación de hematomas que se pueden prevenir con una hemostasia cuidadosa. Hay estudios que describen el corte de cabello pues con clipper como superior pues al corte de cabello con elementos más abrasivos como lo pueden ser entonces una cuchilla de bisturí, y las soluciones y el uso pues de soluciones antisépticas para la piel que digamos pues no se ha demostrado alguna superioridad entre clorexidina o, o prepodine, que son las más utilizadas en nuestro medio. También entonces el Surgical Care Improvement Project and Prevention of Postoperative Infection, entonces recomienda unas pautas generales que digamos que pues, son absolutamente obvias, pero detrás de las que hay una construcción importante, como puede ser en el contexto de la profilaxis antibiótica, la selección de un antibiótico apropiado, que usualmente pues está remitido a un comité de enfermedades infecciosas de una institución que ya ha establecido, digamos, una epidemiología eh, de comportamiento, ¿cierto?, de incidencia de la flora en las infecciones intraoperatorias. Eh, la idea es que se debe hacer una administración de la profilaxis en la hora previa a la incisión quirúrgica, aunque particularmente para la vancomicina, las fluoroquinolonas, debe ser 2 horas antes de la incisión para lograr pues entonces unos buenos niveles. Inclusive, pues al menos aquí se recomienda la suspensión la prolongación del antibiótico solo en las primeras 24 horas. Y se recomienda además tratar de establecer la colonización de Staphylococcus aureus meticillium resistente como estrategia para ver la necesidad del uso de vancomicina como profilaxis. Aunque en nuestra institución no siempre se hace pues como rutina, pues al menos entonces cuando ya han pasado 3 días de estancia hospitalaria, se establece la pertinencia entonces no solo de las cefazolinas, sino de la cobertura con vancomicina para el paciente que va a ser sometido a cirugía. En cuanto a profilaxis, tenemos entonces las recomendaciones de la ITSA de 2017, quienes definitivamente establecen pues, el beneficio de la profilaxis antimicrobiana en quien se va a someter pues, a cirugía. Hay otras condiciones, por ejemplo, donde son enfáticos, como en la fractura de base de cráneo con fístula de líquido cefalorraquídeo, donde no se recomienda una profilaxis. Luego de 7 días se recomienda intentar la reparación, y esta parte pues, es un componente bien importante que a veces olvidamos, y es que es importante, dado el compromiso pues, por traslocación y las relaciones anatómicas en la fractura de base de cráneo, eh, tratar de buscar una protección para el neumococo en estos pacientes. El paciente que tiene entonces eh, tanto intervención como trazo traumático entonces por senos paranasales o base de cráneo, es un paciente que debe ser protegido contra el neumococo, que puede ser entonces importante.
Entonces hay unos pilares establecidos para el tratamiento, como son la intervención temprana, para evitar entonces la, la mortalidad y las secuelas, un control del origen es especialmente importante y es mucho más grande que las otras dos flechitas, porque digamos que allí es donde el neurocirujano puede incidir y porque con el control del origen, entonces se puede disminuir inclusive eh, los días de tratamiento antibiótico y por supuesto que el inicio temprano de antibiótico, que puede ser en contexto empírico, a veces en contextos estables, entonces se puede diferir, eso lo vamos a ver más adelante. Se prefiere entonces el manejo de bactericidas versus bacteriostáticos, digamos por las dificultades en cuanto a fagocitosis y opsonización que hay a nivel del sistema nervioso central. Eh, entonces, digamos que está muy sujeto, además, el tratamiento antibiótico a su relación con la barrera hematoencefálica, si bien, como dijimos ahora, la inflamación puede mejorar un poco el paso de estas moléculas pesadas a través de la misma. Hay otros factores entonces como el peso molecular o la lipofilicidad que pueden afectar este paso a la barrera hematoencefálica y en el contexto urgente, en el contexto en el que no se ha aislado algún germen, la cobertura empírica debe ser amplia y debe comprender los gram positivos resistentes y los gram negativos. Esto se logra casi siempre entonces con la administración de vancomicina y una cefalosporina que debe tener un espectro antiseudomona idealmente. Otras consideraciones, entonces, eh, especialmente cuando hay relación con fractura de base de cráneo y de senos, son entonces la presencia o la consideración de flora anaerobia, para lo cual se aumentaría el espectro con metronidazol o se administraría vancomicina con un carbapenem. Listo, el carbapenem entonces además tiene esa cobertura para pseudomonas, si bien tiene, digamos, el contra que además es beta-lactámicos que puede ser proconvulsivante, especialmente el imipenem. En cuanto a la vancomicina, entonces la ventaja pues es la cobertura del estafilometicilino resistente, si bien tiene una pobre penetración al sistema nervioso central. Otras alternativas entonces pueden ser, especialmente pues cuando hay alergias, lo vamos a ver más adelante, la administración del Linezolid, que tiene un potencial bacteriostático o bactericida, pues bactericida cuando es relacionado a estreptococo, pero tiene la dificultad de la mielosupresión y del desarrollo de neuropatía periférica. La rifampicina entonces también tiene una aplicación importante, especialmente en los pacientes que tienen material externo de craneoplastia o placas, porque tiene la característica de que puede penetrar el biofilm. Otra familia importante que tiene un gran paso por barrera hematoencefálica son las fluoroquinolonas, las cuales tienen un bajo peso molecular, son lipofílicas y tienen una buena cobertura para bacilos gram negativos aerobios, con la dificultad de la inducción de resistencia, por lo que casi siempre son relegadas a contextos de alergias. Los aminoglicósidos también tienen una buena cobertura contra bacilo gram negativo y una sinergia con el betalactámico cuando tratamos los cocos gram positivos. Además de la cobertura para pseudomonas aeruginosa, pueden ser utilizados en contexto de manejo intratecal y tienen la desventaja entonces de su pobre paso por la barrera hematoencefálica y la necrotoxicidad por su alto peso molecular. Eh, También reservada para la pseudomonas aeruginosa y la Cinetobacter baumannii multiresistente, entonces tenemos a la colistina, que tiene una necrotoxicidad bien importante. Cuando estamos entonces en el abordaje de la infección incisional superficial, entonces tenemos que tener en cuenta que el manejo debe ser rápido precisamente por la extensión que puede tener
al cráneo y pues a su vez también a la dura. Tienen una relación entonces estas infecciones con las cirugías repetidas, la pobre calidad de tejido en el anciano, en el quemado, traumatizado, en el paciente que tiene compromiso de irrigación, que ha sido sometido a radioterapia, que tiene deficiencia nutricional y del mismo modo cuerpos extraños pues en la misma piel. Eh, en ese contexto de abordaje rápido y temprano, por eso es importante vigilar entonces la encefalopatía y el meningismo. En las herramientas, más adelante vamos a ver esta alta contrastada y la resonancia contrastada, especialmente para valorar el desarrollo de infecciones profundas. Y los reactantes, digamos que son muy poco confiables y de pronto pueden ser evaluados o tener una importancia, una sensibilidad luego del quinto día, porque recordemos que estamos hablando de pacientes posquirúrgicos que per se los van a tener elevados. Entonces, digamos que los, el reactante elevado sostenido en el quinto día o que comienza a tener un ascenso es el reactante relacionado a una infección entonces superficial. Pueden ser manejados inicialmente con antibiótico intravenoso, posteriormente puede ser manejado con el oral, inclusive aplican las cefalosporinas de primera generación o las meticilinas. El antibiótico intravenoso, pues digamos exclusivo y todo el tiempo, está limitado a lesiones que tienen una característica progresiva. En cuanto a la infección subgaleal relacionada a rodete, entonces tenemos eh, que puede ser original la inoculación durante la cirugía o que puede venir desde el propio espacio epidural o subgaleal. Cuando estamos hablando pues de que el rodete se infectó, tiene una alta relación entonces con la flora comensal de la piel, como habíamos dicho ahorita. Digamos que los medios diagnósticos en cuanto a laboratorios son igualmente poco confiables y son confiables luego del quinto día o aumenta la sensibilidad de los mismos y particularmente cuando estamos hablando de la infección del rodete, pues el reto es ese, que al hacer la craneotomía hay una desvitalización del rodete que dificulta mucho entonces la llegada del antibiótico y facilita además entonces el crecimiento de las bacterias en el mismo rodete. Es cuestionable el manejo antibiótico exclusivo una vez se ha comprobado especialmente la infección del rodete, por lo que se recomienda el desbridamiento del retiro del rodete independientemente del tratamiento. En el empiema subdural, a diferencia entonces del espontáneo, el desarrollo es un poco más insidioso. Eh, no siempre vamos a encontrar a ese paciente que presenta fiebre, cefalea y convulsión. Es un porcentaje mucho más pequeño el paciente. Entonces, tiene un tercio aproximadamente, entonces presenta fiebre. 15, solo el 15% presentan cefalea y focalización, un 25%. La mitad ocurre en el primer mes, así de insidioso es, puede desarrollarse mucho tiempo después. Y digamos que el principal reto, ya tenemos una infección entonces de órgano, entonces lo que hay que tratar de evitar es la diseminación al parénquima y disminuir el efecto de masa, son como las prioridades en cuanto a la terapéutica en el empiema subdural. Las herramientas en el empiema subdural pueden ser el TAC contrastado, que va a mostrar pues una captación o va a mostrar una densidad de líquidos, del líquido un poco superior al cefalorraquídeo. Y particularmente la resonancia contrastada puede ser útil y muestra una hiperintensidad entre uno y en el FLAIR, además de una captación pues en el empiema. Eh, Ahora, ¿cuáles son los retos? Nuevamente estamos hablando de pacientes que son posquirúrgicos. Entonces son pacientes que no están exentos de otras complicaciones como puede ser perfectamente hematoma subdural, ¿cierto? Colecciones. Entonces hay que valerse también de herramientas como la difusión, que en poco más del 60% de los pacientes puede estar restringida y la evaluación o el aumento progresivo de la colección puede ser un marcador entonces del desarrollo de empiema subdural. La leucocitosis solo se presenta
en el 60% de los pacientes que tienen un empiema subdural. El enfoque debería estar guiado entonces a los estreptococos anaerobios y estafilococos, donde están comprendidos entonces el aureus y el coagulasa negativo. Eh, y digamos que hasta hace unos 5 o 10 años la polémica era sobre si hacer un drenaje quirúrgico por craneotomía o si hacer un drenaje por trépano. Si bien últimamente la evidencia no ha mostrado mucha diferencia y se recomendaba el drenaje pues por trépano especialmente en fases tempranas, donde de pronto uno no esperaría loculación, no esperaría un líquido purulento más fino o más líquido, más fácil de evacuar por este motivo. Sin embargo, la craneotomía ofrece las ventajas pues, precisamente del abordaje de las lesiones loculadas y de la exploración, del lavado, de la exploración de la integridad de la dura y del compromiso de la dura. Eh, entonces, esa parte, pues digamos, pues que no es abordable por medio del trépano, así que la recomendación ideal es el drenaje quirúrgico por craneotomía. En cuanto al absceso cerebral, pues también puede ocurrir por la inoculación en la cirugía, si bien es importante tener en cuenta lo que hablamos de la diseminación hematógena, así no sea espontáneo, por las lesiones que son, digamos, proclives a ser nicho para crecimiento bacteriano, que son el sangrado, la isquemia o la contusión. No es tan frecuente encontrar la triada clínica que uno busca en los abscesos, que es la cefalea, fiebre y focalización. Igual que en el empiema, el desarrollo clínico es un poco más insidioso. Solo un 50% de los pacientes tiene fiebre y 20% focalizan con convulsión. Es muy importante, ante esta sospecha, evaluar en el empeoramiento abrupto de los pacientes la ruptura intraventricular del absceso, que está asociada especialmente a lesiones que tienen una relación eh, cercana, pues anatómica cercana al sistema ventricular. Recordemos que la formación de la cápsula del absceso, digamos que es mucho mejor a nivel cortical, pero mucho menor a nivel medial, y que ahí puede haber un mayor crecimiento y un nivel entonces de ruptura a nivel del sistema ventricular, lo cual puede generar entonces ese pioventrículo, hidrocefalia y un descenso abrupto de la condición neurológica con tasas de mortalidades muy altas, que según la epidemiología se describen pues entre el 25 inclusive el 80% de mortalidad. El enfoque terapéutico también va entonces en aliviar ese efecto de masa del absceso cerebral, en la mejoría clínica, eh, y ya vamos a ver adelante las alternativas que pueden ser la escisión o el drenaje por medio de estereotaxia. Tenemos entonces como herramientas diagnósticas la tomografía, eh, donde recordemos que el absceso, igual que el absceso espontáneo, el posquirúrgico, pues también tiene unas fases que son esas de cerebritis temprana tardía, cápsula temprana tardía. Entonces, en un principio se puede ver una hipodensidad mal definida en la cerebritis y posteriormente entonces se va a ir consolidando como vemos acá. Entonces ese aumento de la hipodensidad relacionada pues a la necrosis y al material purulento y la delimitación entonces de esa cápsula de colágeno fibroso pues con su edema perilesional y la captación entonces en forma de anillo. Se puede encontrar entonces gas relacionado a microorganismos anaerobios. En la resonancia entonces vamos a apreciar una hiperintensidad en T2, una captación periférica y como vemos aquí un edema perilesional importante, puede haber formación de gas y vamos a ver una restricción a la difusión que tiene un patrón característicamente central. Además, pues sería importante evaluar la pobre perfusión para, digamos, descartar la relación, por ejemplo, con residuos tumorales. Y en cuanto a la valoración del laboratorio,
pues digamos que el reto en el absceso precisamente es esa facultad de generar cápsula y de aislarse un poco del sistema inmune, eh, como son lesiones con un efecto de masa ocupante, creo que el empiema es el uso de la punción lumbar es muy restringido y a su vez tiene una sensibilidad menor al 50%, precisamente por esa localización concreta del microorganismo dentro de una cápsula. El enfoque entonces principal del absceso debe ir guiado contra los estafilococos y el estreptococo. En un principio debe tener entonces pues, una cobertura empírica, como habíamos dicho, con vancomicina y una cefalosporina que tenga un espectro antipseudomona. La consideración entonces del metronidazol depende de si encontramos un origen óptico, paranasal, mastoideo, que nos haga pensar en anaerobios. Y más adelante vamos a ver las indicaciones pues, de antibiótico intraventricular que estaría pues, relacionado a aminoglucósidos, colistina o vancomicina. El uso de los esteroides, digamos, pues que ha sido muy controversial porque puede reducir la encapsulación y facilitar entonces un poco la permeabilidad del antibiótico, pero a su vez la disminución de esa inflamación reduce el paso de las moléculas de alto peso antibióticas por la barrera hematoencefálica. Digamos que también es controversial el manejo antibiótico exclusivo en cuanto al absceso cerebral y está muy relacionado al tamaño y a condiciones del paciente, ¿cierto? Entonces, eh, el manejo antibiótico exclusivo, digamos que puede aplicar en pacientes que son pésimos candidatos quirúrgicos, que tengan abscesos múltiples y pequeños, ¿cierto? De menos de 2 centímetros, eh, que tengan una localización del absceso, por ejemplo, al lado de tallo, al lado de zonas elocuentes, que pueda hacer que su intervención pues deje secuelas importantes, o que tenga un paciente, que sea un paciente con una meningitis, una ventriculitis concomitante. Hay predictores de respuesta que pueden ser positivos y que pueden ayudar a la decisión de conservar el manejo antibiótico exclusivo, y es que se haya iniciado en una fase de cerebritis temprana, ¿cierto? Que no tengamos una formación capsular, un punto de corte de tamaño menor de 3 centímetros, que la clínica tenga menos de 2 semanas, eso va en relación entonces a las fases de formación del absceso que describimos ahorita, y que el paciente tenga una mejoría clínica en la primera semana, son buenos marcadores para respuesta del paciente. Las indicaciones entonces de cirugía son el efecto de masa regional, las dudas diagnósticas. Recordemos que la cirugía pues es también un medio diagnóstico, además de terapéutico, la relación de proximidad con el ventrículo, ¿cierto? Ese riesgo de ruptura intraventricular, el aumento de presión intracraneana, paciente con pobre condición neurológica, el absceso que tiene una relación con un material externo como origen, ¿cierto? Entonces recordemos el control de origen, el absceso multiloculado, que no tengamos una posibilidad de seguimiento adecuado con imágenes del paciente, eh, y que tengamos una mala respuesta, como un absceso que no disminuye su tamaño en 4 semanas o que aumenta su tamaño tras 2 semanas de tratamiento. La estereotaxia, digamos, pues que es un método práctico, rápido, ideal en algunas escuelas utilizado inclusive con anestesia local, muy bueno en pacientes que son pobres candidatos quirúrgicos o que tienen localizaciones profundas o elocuentes y con un valor importante pues también diagnóstico para lesiones superiores a 2.5 centímetros. Y la decisión, digamos que tiene un poco más de importancia la resección por decisión en el contexto posoperatorio, porque son abscesos que, pues sí, habitualmente están capsulados por su clínica más insidiosa y porque habitualmente entonces cuando es en la clínica ya tienen una formación pues capsulada y loculada, lo que hace, digamos, lo que genera dificultades técnicas a la hora de la aspiración con la aguja, y porque esa resección de lesiones completas puede disminuir entonces el tiempo de terapia antibiótica. En cuanto a la meningitis bacteriana, entonces digamos pues que es mucho menos frecuente
de lo que acabamos de escribir, al menos exclusivamente, ¿cierto? Al menos exclusivamente como diagnóstico de meningitis sin asociación, pues, por extensión de las otras infecciones ya descritas, eh, con una mortalidad importante sin tratamiento pronto del 20%, y también con unos retos diagnósticos en cuanto a la clínica y en cuanto al diagnóstico microbiológico, y es que los pacientes sometidos pues a cirugías, por ejemplo, de fosa posterior o especialmente niños, pueden hacer meningitis aséptica, ¿cierto? Pueden hacer irritación del área postrema, eh, pueden hacer irritación entonces por el estímulo, por el hierro de la sangre o por materiales externos. Entonces, eso puede dificultar un poco el diagnóstico y aparece ese reto entonces de la meningitis aséptica como diagnóstico diferencial de la bacteriana, además de lo que mencionamos de la infección indolente, pues por el Propionibacterium agnes, que muchas veces pasa subdiagnosticada. Tiene además dificultades desde la valoración, desde lo imagenológico, ¿cierto? Y es que en las imágenes, especialmente pues en las resonancias, se espera mucho el realce meningio. Sin embargo, estamos hablando de contextos operatorios y 80% de los pacientes posoperatorios se les hace una imagen y hay un realce meningio, además relacionado pues a la inflamación de la intervención. Hay otros hallazgos imagenológicos como el absceso parameningio o la hidrocefalia comunicante que pueden hacer sospechar entonces más una meningitis bacteriana, igual que las lesiones isquémicas o trombóticas asociadas a patrón de vasculitis, ¿cierto? En una tomografía, por ejemplo, como esta superior, vemos que hay un borramiento de los surcos, y en la administración de contraste vemos pues que hay digamos, eh, realce meningio, ¿cierto? Eh, Ahora está, por ejemplo, es una tomografía de un paciente que hasta donde vemos es un paciente que no es posquirúrgico, entonces digamos que la sospecha puede ser un poco más válida, ¿cierto? El problema es cuando el paciente ya ha sido sometido a la cirugía, y aquí tenemos entonces una resonancia con realce meningio, ¿cierto? Con edema perilicinal, y digamos que a nivel cortical tienen unas zonas de restricción a la difusión. La definición entonces entre meningitis bacteriana y meningitis aséptica, pues es un reto, eh, básicamente porque, pues, si vemos acá, eh, hay diferenciaciones que pueden ser muy obvias, ¿cierto? Entonces, si tenemos un gran positivo, se llama meningitis bacteriana. Ahora, ¿cuál es el problema? Son sensibilidades del 25 al 50%, ¿cierto? Igual que en los cultivos. Eh, si tenemos unos leucocitos aumentados, entonces tenemos meningitis bacteriana, pero si son menos de 7500 células por microlitro, entonces podemos pensar en la aséptica. Y ojo, tanto en la bacteriana como en la aséptica, nosotros podemos esperar, pues entonces la leucocitosis, la neutrofilia o la linfocitosis, también el aumento de la proteína, por lo que de pronto entonces el lactato se vuelve un factor diferenciador entre las dos, porque la glucosa también puede estar consumida en ambos, si bien menos en la aséptica. En cuanto a los retos diagnósticos, pues la ITSA nos trae aquí estas recomendaciones que también nos dejan con grandes incógnitas, ¿cierto? Entonces, para resumir la primera columna de estas recomendaciones, lo que nos están diciendo es que las anormalidades del líquido cefalorraquídeo en términos de conteo celular, glucosa o proteína no son indicadores confiables para la presencia de infección en pacientes con meningitis asociada pues al cuidado de la salud, ¿cierto? Del mismo modo, si son normales, poco la pueden excluir. E inclusive, pues, bueno, ya lo habíamos mencionado tangencialmente, pues un gram negativo de líquido cefalorraquídeo tampoco puede excluir la presencia de infección, ¿cierto? Entonces, eh,
Eso es lo primero, ¿cierto? Pues nos valemos del lactato, nos valemos entonces de las anormalidades del conteo celular y la glucosa, pero definitivamente pues no son indicadores confiables ni para diagnóstico ni para descarte tampoco. También hay recomendaciones importantes pues en cuanto a los cultivos. Esto es muy importante, ¿cierto? El crecimiento entonces eh, en uno de múltiples cultivos de líquido cefalorraquídeo sin fiebre, estamos hablando de pacientes entonces de meningitis asociada a cuidado de la salud, si en este cultivo crece un estafilococo coagulasa negativo, cosa que es absolutamente frecuente, que no salga una epidermidis, entonces estamos hablando de contaminación. Del mismo modo de que si tenemos múltiple contaminación, pues múltiples en microorganismos aislados en pacientes asintomáticos o sin pleocitosis, se debe considerar contaminación. Ahora, si obtenemos entonces un estafilococo aureus o un bacilo gram negativo aerobio independientemente de la clínica, ahí es donde ya se debe considerar un patrón de infección. La ITSA recomienda entonces la resonancia magnética con gadolinio y con ventana de difusión para ayudar a descartar junto con la valoración del líquido cefalorraquídeo la ventriculitis o meningitis asociada a cuidado de la salud. Y también nos da unas guías, unas respuestas importantes que nos ayudan a guiar el tratamiento en estos pacientes. Entonces, el manejo empírico, volvemos aquí pues a recargarlo, a recalcarlo, perdón, es vancomicina con beta-lactámico, antiseudomona, que puede ser el cefepime, el ceftazidime o el meropenem. Eh, es muy importante, esto muchas veces lo ignoramos o lo dejamos a responsabilidad casi siempre del médico de la UCI, que en los pacientes críticos los niveles de vancomicina deben estar siempre entre 15 a 20 microgramos mililitros. En los pacientes que no reciben infusión, cosa que es muy frecuente en la práctica clínica de nosotros, donde vemos que casi siempre se ordena cada 12 horas y no se maneja en infusión. En el paciente que tiene anafilaxia beta-lactámico, entonces el uso de astreonanos y profloxacina para tratar gram negativos es, digamos, el indicado. Tratamientos específicos, ¿sí? Como unos tips así corticos importantes para gérmenes aislados. Estafilo sensible, es válido dar oxacilina, nafcilina no la tenemos. Si hay hipersensibilidad se puede hacer desensibilización, si definitivamente no se administra vancomicina. Si es un estafilo resistente, entonces está la vancomicina con las indicaciones entonces de niveles que mencionamos ahorita o con un manejo en infusión eh, para entonces tener una concentración inhibitoria mínima todo el tiempo. En el paciente entonces con coagulasa negativa es el mismo abordaje que para estafilo con antibióticos. La rifampicina en pacientes que tengan material exógeno puede ser una buena alternativa en asociación con otro antiestafilocóxico para que hagan sinergia. En el paciente entonces que no puede recibir ni beta-lactámico ni vancomicina, entonces es el paciente que puede tener como alternativa el manejo de linezolid, daptomicina o trimetoprim. El paciente con Propionibacterium agnes, a quien se le diagnostica, recordemos entonces con cultivo anaerobio, puede ser tratado con penicilina G. La cobertura de bacilos gram negativos, entonces puede ser con ceftriaxona o cefotaxime. Para pseudomonas, las cefalosporinas con actividad antipseudomona o meropenem, y entre sus alternativas entonces están el astereonam o la fluoroquinolona, sujetas entonces a sensibilidad por cultivo. En cuanto a las especies de Acinetobacter, de entrada el manejo es con meropenem. Si hay resistencia, son pacientes que pueden tener entonces beneficio de manejo intratecal. Y en los pacientes, y este también es una práctica clínica poco habitual en nosotros, son los pacientes que son con gram negativos resistentes. El meropenem que se les administra debería ser administrado en un tiempo de infusión de 3 horas por dosis.
En cuanto al manejo, o lo que nos dice la ILSA del manejo de terapia antimicrobiana, pues intraventricular, entonces nos dice que es una alternativa entonces en pacientes que tienen pobre respuesta clínica. Se debe administrar y pinzar el DREN por 15 a 60 minutos y las dosis o los intervalos deben ser ajustados según la producción de drenaje ventricular, tamaño de ventrículo de 10 a 20 veces de la concentración inhibitoria mínima del microorganismo causante establecido. La duración óptima entonces para manejo de coagulasa negativo, Propionibacterium agnes en el paciente que tiene pobre clínica, una glucosa normal, un líquido cefalorraquídeo que se puede definir como normal, son 10 días. Si hay pleocitosis, si hay glucosa baja o hay clínica, ya hay expertos que la alargan de 10 a 14 días. Cuando estamos hablando de un estafilococo aureus o bacilo gram negativo, se está manejando 10 a 14 días y por recomendación de expertos se recomienda 21 días para bacilo gram negativo. Y el paciente que presenta un líquido cefalorraquídeo positivo o con pleocitosis repetidamente, entonces se le debe dar continuidad de tratamiento por 10 a 14 días tras el último cultivo negativo. Bueno, entonces digamos que a grandes rasgos estos son entonces eh, los recuerdo pues como los datos técnicos que mencioné ahorita. eh, y bueno, en términos de conclusiones, digamos que todavía tenemos el gran reto diagnóstico eh, desde lo clínico por el desarrollo pues insidioso, especialmente cuando son infecciones profundas. Tenemos el reto del diagnóstico eh, con el propio líquido cefalorraquídeo y del subdiagnóstico con el Propionibacterium agnes. Y digamos que es poco frecuente que busquemos descartar anaerobios, pero me parece muy importante el artículo que nos menciona, pues prácticamente un quinto de los pacientes, de los 95 pacientes de este estudio inglés que fue prospectivo, presentaron entonces un Propionibacterium agnes, que en muchas veces se consideró pues como contaminación o como flora comensal, pero que definitivamente puede generar una clínica y muchas veces puede ser confundido con lo que llamamos meningitis aséptica. Indudablemente, cuando estamos hablando entonces de las infecciones a nivel profundo, pues de compromiso de rodete para adentro, allí está la indicación quirúrgica, además del tratamiento antibiótico, que rara vez es exclusivo en el contexto, pues, por ejemplo, del absceso exclusivamente. Y no olvidar la rifampicina y su capacidad de penetrar biofilm en los pacientes que tienen material y con los que tenemos consideración, por ejemplo, de no retirarlo, aunque eso puede ser pues como más común en infecciones de columna. Eso era lo que les traía hoy. Muchas gracias por su atención. Atento a Julián, muchas dudas. gracias. Julián, muchas gracias. Muy completa la revisión. Yo tengo un comentario nomás y es que, mm, pues aunque dijiste que la mayoría de las infecciones eran superficiales, yo considero que cuando uno entra a hacer un lavado, una infección superficial, siempre tiene que quitar el rodete óseo. A mí me ha pasado muchas veces que los colegas y los mismos residentes, por tratar de preservar el rodete, lo que hacemos es prolongar una infección que debemos haber tratado pues más, digamos, más eficientemente, siendo un poquitico más agresivos. Entonces, la conducta mía es, ante la sospecha de una infección en piel, siempre quitar el rodete óseo. Nosotros, antes que no existieran los infectólogos, cuando operábamos las osteitis, nunca dábamos antibióticos, simplemente quitábamos el hueso, hacíamos el lavado y mandábamos al paciente para la casa y realmente no recuerdo que hubiéramos tenido problema, pero
desde que empezaron los infectólogos nos han complicado un poquitico este tipo de tratamiento de la osteitis y son pacientes que reciben antibióticos por periodos largos. Y lo de la meningitis aséptica que dijiste es muy complicado porque, por ejemplo, en los pacientes que operamos de fosa posterior, todos los pacientes que nos los manejan los intensivistas terminan con antibiótico eh, porque consideran que el líquido es infeccioso. Julián, muchas gracias, estuvo muy bien. Adelante, doctor Oscar, me alegra saludarlo. Buenos días, no, muy buena la revisión. Yo quería hacer un par de comentarios. Eh, pues siempre que hablamos de infección hay que tener crítica, autocrítica del grupo porque se infecta el paciente, pero en un alto porcentaje yo pienso que hay un problema de huésped. Les voy a poner un ejemplo que nosotros vemos en neurocirugía funcional, es, por ejemplo, pacientes con Parkinson o temblor esencial que colocamos DBS, la tasa de infección está del 1 o 2%. Pasamos a los pacientes de agresividad, esos pacientes con retardo mental, esos pacientes con, de ese tipo de pacientes, cuando colocamos DBS, se sube inmediatamente la tasa de infección a un 20-25% en todas las series y eso es también lo que nosotros hemos vivido e inclusive allá muchos pacientes no les estamos ofertando DBS para agresividad, sino simplemente hipotalamotomía, porque realmente es una pena perder un sistema tan costoso en ese tipo de pacientes. Entonces, el ejemplo es porque muchas veces nos damos duro, nos damos la pela, pero el huésped es vital, porque si hay una cirugía arreglada en neurocirugía, es la neurocirugía funcional, son los mismos pasos, la misma cirugía, y en un grupo de pacientes la infección es del 1% y en el otro 20-25%. Ese era el ejemplo. La otra cosa, pues que sí hay que tener en cuenta es la disciplina en quirófanos. La gente, o sea, en estos años lo que yo he visto es que ha mudado, ha cambiado, se ha bajado mucho la disciplina en quirófanos. Ahora hay ciertas especialidades que entran con chaquetas, que el frío, que yo no sé, o sea, eso en mi tiempo de formación era inconcebible, pero bueno, ahorita es que el frío, que el aire acondicionado, entonces eso es importante, el número de personas que está en el quirófano. Cuando nosotros nos formamos y en el comienzo de mi ejercicio éramos el profesor, el residente, la instrumentadora, un estudiante, un anestesiólogo, un residente. Hoy en día, al tener equipos, neuronavegación, al tener eh, equipos externos, uno hace cuentas y a veces son 12, 13, 14, 15 personas en quirófano y eso puede incrementar la tasa de infección. La otra cosa que yo he visto, definitivamente los tiempos quirúrgicos son vitales. Después de 6 horas se aumenta progresivamente el porcentaje de infección. Ese es un detalle a tener en cuenta, más cuando trabajamos en hospitales universitarios que se dan esos fenómenos. Lo que yo he visto es de mi época a la época actual, la infección no ha cambiado, de pronto se ha incrementado un poco más ahora. A mí en lo personal no me gusta utilizar nada sintético, ni parches de duramadre, ni tisil, ni nada de estas nuevas herramientas en neurocirugía, porque siempre he pensado que lo que mejor le va a los pacientes es lo autólogo. O sea, hay que hacer lo que yo le transmito a los residentes, la mayoría no, pues no hacen caso, pero lo que les digo es, hay que hacer el esfuerzo, hay que sacar la fascia, hay que sacar galia, hay que tomarse el trabajo, hacer unos buenos puntos para que el tejido quede hermético, porque lo sencillo es poner un parche, poner tisil y chao. Pero creo que todas estas nuevas herramientas incrementan la tasa de fístula y por ende la tasa de infección. Esos eran mis comentarios. Gracias. Completamente de acuerdo con usted, doctor Zorro. Y el tiempo que yo he dejado son 4 horas y no 6. Y 1 litro de sangrado. Y pues ese es el tiempo que a mí me ha parecido que es como más riesgoso. Otra cosa importante aparte del huésped es el cirujano. En una ocasión se me infectaron 4 pacientes seguidos, me hice el cultivo en la nariz
y tenía un estafilococo resistente. Me hice el tratamiento con la mupirocina periorificial y me alivié. Entonces yo creo que nosotros como cirujanos frecuentemente tenemos que estar chequeando si estamos contaminando a los pacientes. Eduardo, adelante. Hola, buenos días. Dentro de, Julián, muy buena la revisión. Eh, Quería agregar una cosa que, pues, es muy importante siempre pensar en la parte del evitar, de la prevención. Y hubo algo que dijo Julián que no me pareció preciso y es que dijo que es equivalente lavar con yodo que con clorexidina, pero es diferente en muchos aspectos. El primero, el tiempo posaplicación. El yodo tiene un tiempo posaplicación, o sea, un tiempo de esterilización del campo de 4 horas post-aplicación, mientras que la clorexidina tiene un tiempo de cobertura de 6 horas, nos está dando 2 horas más. Pero el espectro del yodo es mejor que el de la clorexidina. La clorexidina no cubre bien el Clostridium, no cubre bien los hongos, mientras que el yodo cubre todo el espectro. Entonces ahí surge cosas que nos ayudan a prolongar el tiempo, por ejemplo, del yodo por la buena acción y son las películas yodadas. La película yodada se creó precisamente para eso, para prolongar el tiempo posaplicación del yodo para que nos dé de 2 a 3 horas más de la cirugía, teniendo en cuenta precisamente lo que él dijo como un factor de riesgo de infección, que es más de 3, 4 horas de cirugía, casi que se triplica o se cuadruplica el riesgo de infección pasadas estas horas. Entonces, el lograr mantener la piel limpia todo ese tiempo con estas cosas ayuda mucho a que eso se reduzca, ¿no es cierto? Y lo otro que el CDC lo ha publicado varias veces en sus actualizaciones del control de la infección postoperatoria es el uso del doble guante. El uso del doble guante, inclusive el estudio estándar con el que hicieron es con la DBP y reduce casi en un 30% el porcentaje de infección que tuviera la institución. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. Eso nos ayuda a prevenir la infección y reducir un poquitico las tasas. Ese era el comentario que tenía. Gracias. Gracias, Eduardo. Julián, adelante. Profesora, a riesgo de prolongar un minutico más esto, ahorita les estaba compartiendo precisamente un artículo que no quise subir al, al, a la presentación, pero que me es curioso porque digamos que es el más representativo de varios artículos que encontré que cuestionaban la pertinencia del cierre de la dura, ¿cierto? Aquí tomaron 216 pacientes y digamos que a grandes rasgos a la mitad, a todos le hicieron pues craneotomía y a la mitad se les cerró dura, a la otra mitad no, eh, y no encontraron diferencia en cuanto a la presencia de infección, de desarrollo de infección de sitio operatorio. Si bien la única diferencia que encontraron fue que a quien se le cerró con dura presentó más cefalea luego de la intervención que no. La pregunta mía es en la experiencia de ustedes, porque digamos que es un estudio que para mí es muy bizarro, que han apreciado de esto, del cierre de la dura, sí o no. Julián, para los que me conocen, yo nunca cierro la dura madre. Yo creo que eso no es necesario. Siempre le pongo un puntico y no más, para que me sostenga el rodete. No tengo más fístulas de lo normal y creo que mis infecciones están acorde a lo, a lo que es. Doctor Zorro, adelante. Parece que se le quedó la mano levantada. Entonces, Julián, yo creo que lo del cierre de la dura no Yo quería tiene. decir una cosita. Yo quería estar en ese punto también. O sea, cerrar la dura madre, si usted cierra bien los tejidos, cerrar o no cerrar la dura madre, si usted cierra bien los tejidos por encima, evita la fístula. Es que el riesgo de infección realmente es la fístula no contenida, sino la fístula expuesta. En el estudio que hicimos aquí en el Hospital de Factores de Riesgo, precisamente el factor de riesgo más importante para infección postoperatoria o infección o ISO era la fístula expuesta, ¿no es cierto? Eso triplicaba, hacía
el riesgo, el OR era 3 veces más alto que el que la tenía cerrada. Entonces el problema no es cerrar o no cerrar la dura madre, es que si cierra bien los tejidos y hace simplemente una fístula contenida sin exposición del líquido, no va a pasar nada ni va a aumentar el riesgo de infección. Y la mayoría de las veces se resuelve solo. Yo soy de los que cierro la dura madre, pero la fosa posterior en los niños es absolutamente difícil de contener todo ese líquido y generalmente hacen fístula contenida, pero eso en 3 meses se resuelve solo mientras el líquido no salga. Pero si el líquido sale, el OR es 3 veces más alta la posibilidad de infección. Entonces, realmente el problema es la salida del líquido, no la fístula contenida ni el cerrar o no cerrar la dura madre. Buenas. Adelante, doctor Cerro. No, o sea, precisamente yo procuro cerrar la dura y si no se puede hacer un injerto con fascia o hacer un injerto con galia porque, o sea, lo está diciendo el doctor Cortés que si hay fístula abierta por la piel hay más riesgo de infección. Al cerrarla yo creo que disminuiría esa exposición de líquido, pero también tengo pues colegas que no le paran tanta atención al cierre de dura madre. Y la otra cosa, lo último que iba a comentar es, yo uso en donde puedo Iovan y he visto que disminuyen algo el riesgo de infección. Yo no sé ustedes qué apreciación tengan. Yo por lo general no uso Yovan. En alguna oportunidad revisamos el tema con los residentes del uso del Yovan y parece que no tiene ninguna indicación. Pero yo sé que Eduardo es un enamorado del Yovan, entonces yo pues no le creo mucho, pero cuando mis residentes vienen de rotar con Eduardo, entonces hay que ponerlo porque ellos se angustian mucho y no lo ponen. No, la razón es lo que dije. Cuando uno pone el Yovan es básicamente para tratar de ganarse 2 horas más de exposición de la piel. Pero si, por ejemplo, yo voy a hacer una cirugía corta, por ejemplo, generalmente la cirugía de trauma no le pongo Yovan, son cirugías menores de 2 horas, entonces no tienen Yovan. Las cirugías infectadas menos van a necesitar Yovan, obviamente. Entonces es como encontrar el punto, pero por ejemplo los tumores siempre les pongo porque se pueden ir de 4 a 6 y más o menos es lo que yo utilizo. La realidad que lo pongo es precisamente para alargar el tiempo del yodo 2 horitas más y precisamente tener esa cobertura y disminuir el riesgo que dice de exposición por más de 3 horas, 4 horas de cirugía. Entonces es por eso que lo pongo, pero para cirugías cortas en general no lo pongo, la craniotomy no lo pongo porque normalmente no me demoro más de 1 hora, hora y media, entonces es específicamente para la cirugía que sé que va a ser larga nomás. Bueno, muchas gracias a todos. Julián, muy bien, yo creo que ya nos debemos ir a trabajar. Nos están esperando a todos. Muchas gracias. Feliz día a todos. Feliz día. Chao.